Bienvenidos a Timore, el podcast de última hora en el que buscamos explicarte un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Y en este episodio vamos a hablar del salario mínimo y sus reajustes. Y para eso nos acompaña Ramón Ábalos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores, y nuestra compañera del área de Economía, Gabriela Martínez, de la casa ya. Hola compañera, hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer estar acompañándote de Patricia, acá la compañera también, a los efectos de, justamente como decís, algo muy interesante y que muchas veces pasa así nada más, ¿verdad? Sin darle la importancia que realmente corresponde, que es el salario en sí. Gaby, ya de la casa. ¿Qué tal? Un gusto tenerle a Ramón también con nosotros para hablar de un tema que cada semestre de año nos convoca a hablar. Lastimosamente nunca se dan los cambios necesarios y es algo recurrente, pero al parecer este año el gobierno tiene la intención de hacer cambios. Entonces es muy interesante poder analizar eso, sobre todo porque le afecta a mucha gente, ¿verdad? Sí, y de hacer cambios que se sientan, ¿verdad? Es famoso, siempre se reajusta y dice la gente en la calle, pero se reajustó el salario, pero subió tanto la carne, subió tanto esto, y bueno, y finalmente es como si no pasa nada, ¿verdad? Pero para entender esto, estamos reunidos acá ya para analizar, ¿verdad? Y antes de empezar a debatir todo esto, ¿cuál es el monto actual del salario mínimo? 2.899.000 y moneditas hoy día. Creo que es 0.32 o 0.35, por ahí está. Y en base a ese monto de salario mínimo, ¿qué plantean las centrales? Bueno, nosotros, sí, es importante eso justamente mencionar de que lo que recién mencionaba Patricia relacionado a que este gobierno aparentemente está interesado en buscar una metodología un poco más distinta a lo que tenemos hoy día. Las centrales sindicales, en especial, ¿verdad? Siempre se mantuvo en la postura de que se debe buscar ese mecanismo que pueda realmente generar la confianza que todos queremos, que justamente que ese reajuste realmente llegue donde corresponda y pueda ser útil al trabajador que gana salario mínimo en especial, ¿verdad? Y cumplir con la función que uno menciona, ¿verdad? En la ley, muy buena expresión tiene en cuanto dispone de que deberá cumplir o cubrir todas las necesidades básicas, alimentación, vestimenta, salud, educación, etcétera, ¿verdad? Pero sabemos en la realidad actualmente de que este salario mínimo no le alcanza al trabajador que gana ese salario y sobre todo ha migrado totalmente también un gran porcentaje de lo que gana hacia un solo indicador, ¿verdad? Los indicadores son lo que pone el BCP a los efectos de medir un poco la canasta básica familiar y sobre todo la inflación, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que en la actualidad no alcanza y debería ser mucho más para poder equilibrar la economía del trabajador en cuanto a la pérdida que tiene. ¿Cuál es el reajuste que proponen? Sí, si bien para nosotros tenemos un porcentaje mucho mayor, ¿verdad? Pero por lo menos hoy día el 20%, lo que creemos conveniente, ¿verdad? Para los efectos de, en lo que mencionaba al principio, de poder equilibrar esa pérdida que hoy día tiene el trabajador, ¿verdad? Pero eso no debe pasar solamente en un reajuste más. Acá hay necesidad y entendemos nosotros que el gobierno por lo menos ha escuchado este clamor de hace mucho tiempo de los trabajadores y en especial de las centrales sindicales de cambiar esa modalidad de reajuste, ¿verdad? Entonces, acá existen políticas públicas que también tienen que ir alrededor de lo que es el salario mínimo, como en otros países. Ejemplo, tener por lo menos de la canasta básica o de la alimentación, algunas regulaciones que por lo menos esas necesidades cotidianas que tiene el trabajador en la alimentación pueda tener un precio que no se dispare, por ejemplo.
entendemos que hay cosas también alrededor que implica también que pueda subir, pero si hay una política pública realmente en cuanto en la salud, que hoy día el trabajador tiene que hacer el famoso gasto de bolsillo, y eso es un gasto extra que tiene a los efectos de poder sanarle al ser querido, al familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay complejidades y hay realidades también de que hay que tener en cuenta cuando se hace un reajuste, y sobre todo nosotros insistimos en las políticas públicas que debe tener un Estado o un gobierno en particular, ¿verdad? Gaby, la postura del gobierno en cuanto al reajuste del salario, ¿cuál es? Bueno, ellos anunciaban como tres métodos de ajuste que estaban estudiando. La verdad es que no se explicó muy bien cómo iba a ser. También ese es un punto interesante para que se puedan hacer los estudios, los análisis correspondientes y qué es lo que más le conviene al trabajador en sí. Y lo que se hablaba era el IPC más el crecimiento económico. Paraguay en el 2025 tuvo un crecimiento del 6,6%. Para este año se proyecta un 4,4%. Y ya sería como que ojalá y así sea, ¿verdad? El crecimiento económico se consolide por encima de ese 4,4%, y a ese se le sumaría el IPC interanual que cierra en mayo. Porque, como decía Ramón, ¿verdad? Previo a iniciar el programa, la inflación no es que el que se cierra en diciembre es el que cuenta, sino el que cierra en mayo. Entonces siempre ahí hay algunas variaciones que al final terminan compensando algunas subas. Queda como que el IPC no refleja realmente todo el aumento que se dio durante el año, porque hubo otras variaciones en el inicio de año, y ese tipo de cosas terminan a veces también cambiando o reflejando otro tipo de ajustes o de aumentos que se debió de dar en mayo. Entonces, por un lado se tenía el IPC más el crecimiento económico. Por otro lado, y ahí Ramón me puede acompañar un poco, quizás si hablaste con las ministras o con algún técnico del Ministerio de Trabajo, decía el PIB más el IPC, pero ahí yo no entendí muy bien cómo va a ser el ajuste. Y por último, era respecto al IPC alimentos, exclusivamente un ítem dentro de la inflación, y no sé si a ese se le iba a sumar también el IPC final, que sería como la suma de los gastos más importantes dentro de esa canasta que hace la medición el Banco Central del Paraguay. Sí, de hecho, hasta ahora hay son anuncios nada más que no se ha tenido todavía en una conversación seria y mucho menos una propuesta firme con respecto a eso de parte del gobierno, porque si bien nosotros los trabajadores a partir de las centrales pedimos esas reformas, ¿verdad? Pero hasta hoy día no teníamos ningún retorno, ¿verdad? Entonces, ahí hoy día ellos anuncian sobre tres posibles cálculos, ¿verdad? Que como bien mencionaba, el IPC que hoy es actual, ¿verdad? El precio, el indicador del precio de los alimentos y relacionado al PIB, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante una suma total, si es así, ¿verdad? Pero sabemos que eso capaz sea una utopía, ¿verdad? Pero de hecho que hay que buscar una metodología o un método que pueda compensar realmente el salario mínimo. Bueno, ahí abro un paréntesis. Nosotros como centrales decimos también de hace mucho tiempo, y eso capaz que quien nos ve o quien nos escucha y el famoso Juan del Pueblo va a decir, ¿verdad?, de que cuando sube el salario mínimo sube todo, ¿verdad? Entonces nosotros dentro de eso tenemos una firme esperanza, ¿verdad?, de que se pueda desindexar el jornal diario que hoy día se cobra en la parte tributaria en particular, ¿verdad? Y otros productos también que siempre se hace
en bienes y servicios, ¿verdad? Que cuando existe un reajuste salarial, empieza a hacer también esos reajustes. Entonces, aquel que no gana salario mínimo, igual le impacta esos relacionamientos con respecto a la suba del porcentaje en el salario. Entonces, nosotros decimos de que se debe desindexar eso a los efectos de que no pueda impactar realmente a la población, a cualquiera, en todo caso, en esos tributos, y a la vez también se pueda tener un indicador ideal para eso, para la parte de las tasas, tributos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que este salario mínimo cumpla realmente el rol que menciona la ley misma, ¿verdad? Que es justamente cubrir esa necesidad básica del trabajador. Entonces, decía hace rato, al comienzo, ¿verdad? Que se necesita una visión de Estado y sobre todo, ¿verdad? Políticas públicas, ¿verdad? Nosotros insistimos de que debe haber una política pública con respecto al salario, y no solamente el salario. Acá hay que entender también que el Paraguay hoy día sufre de un mal que lastimosamente no se ha podido todavía tener una fórmula para poder salvar, que cuál es la informalidad, ¿verdad? Entonces, esa informalidad contribuye también a los efectos de que no se pueda ver realmente ese fruto del trabajo relacionado al salario mínimo. Entonces, ahí va también una política de empleo, pero no es un cualquier empleo también, ¿verdad? Eso también hay que entender, de que necesitamos empleos dignos sobre todo, y que se respeten realmente los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, y eso afirmamos, de que existe gente que quiere invertir, de que necesita condiciones, ¿verdad? Pero amén de eso, muchas veces la estabilidad jurídica también, o en todo caso el Estado, que tiene que poner la garantía también para aquellos que quieran cumplir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, los trabajadores pueden exigir mejor para que se cumpla realmente con los derechos que uno quiere, ¿verdad? Yo estoy hablando del punto de vista de los trabajadores, quizás siempre va a ser algo interesado, pero es la realidad que nosotros pretendemos, ¿verdad? ¿Cómo? Le puedo consultar. Cuando vos decías 20% del salario mínimo, estamos hablando de cerca de 600.000 guaraníes, 600.000 el reajuste que ustedes creen que hoy debería ser lo justo para compensar la pérdida del poder adquisitivo, por así decirlo, de los últimos años. Sí, hay que entender de que para nosotros, como dije recién, es una cuestión interesada quizás, pero objetivamente hablando, ¿verdad? Hay una pérdida conforme a los estudios que nosotros tenemos en base a mismos indicadores que usa el BCP, que existe alrededor de 30% más o menos, ¿verdad? Vamos a ser un poco generosos nada más en ese sentido y decir, bueno, para poder tener un reajuste acorde a esa necesidad básica, un 20% entendemos de que puede ser, es lo que no es suficiente, ¿verdad? Pero es algo que podría por lo menos cubrir esa necesidad básica. Y además de eso, proponen una canasta que entiendo que se iba a trabajar el BCP dentro de esta encuesta que ellos ahora están haciendo con el INE, una canasta básica del trabajador del salario mínimo, para que se mantenga o se trate de tener en foco esos productos que no impacten la inflación dentro de eso, de lo que se pueda, de manera a que eso no se traslade en los otros trabajadores que no están ni por debajo o están por encima del salario. Sí, ahí justamente es importante tu comentario en ese aspecto. El BCP realiza este estudio para la estadística, sobre todo cada 10 años, ¿verdad? En el 2017 el 2016 mejor dicho, se hizo esta encuesta que hoy día está realizando. Hay que tener en cuenta el famoso cambio que ellos lo llaman, ¿verdad? Que es justamente que el dólar, etcétera, ¿verdad? En esa época estaba alrededor de 4.000 guaraníes y moneditas, ¿verdad? Hoy día estamos casi 6.000 y monedas, ¿verdad? Entonces, ahí nomás te das cuenta de justamente la pérdida que se tiene en cuanto al poder adquisitivo, ¿verdad? Nosotros insistimos en eso con el BCP, inclusive en su entonces el ministro de Economía, que estuvo ahora que
Valdovinos, tuvimos unas reuniones y le dijimos de la necesidad de achicar ese indicador que hoy día están utilizando. Son más de 400 indicadores que tiene el BCP a los efectos de medir la canasta básica familiar. Nosotros tenemos identificado alrededor de 130 indicadores, entre ellos también se encuentran justamente bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, a 10 años atrás, la línea baja, por decir, era parte. Claro, hoy día es el celular o el internet, en todo caso, ¿verdad? Entonces, es distinto. Cambió el consumo y el concepto de los indicadores también, ¿verdad? Entonces, ahí en los indicadores existen cuestiones que no utiliza el trabajador. Si bien él siempre es bueno para el trabajador por dar un solo indicador, que es vacaciones, por ejemplo, para que vos puedas irte al extranjero, etcétera, etcétera. Hay gente que puede, ¿verdad? Pero hay compañeros y compañeras que no pueden, ¿verdad? Entonces, nos parece a nosotros, si bien son complementarios, ¿verdad? Pero no es necesario. Claro. Ese reajuste del 20% que plantean, ¿qué tan realista es que de aplicar o de lograr? Sí, ahí justamente están hace rato le comentaba de que muchas veces la otra parte nos dice si se encuentra dentro de la ley, y cuando vos planteas una cuestión así, no está dentro de la ley, te dice. Entonces, nosotros somos conscientes de que puede haber dificultades, ¿verdad?, para poder llegar a esos objetivos, pero no se debe renunciar a esa expectativa de inclusive hacer dentro de un proceso, ¿por qué no, verdad? Entonces, lo ideal es de que se pueda llegar a concretar esa pérdida real del trabajador. Entonces, que hoy en un caso en particular de un gobierno que hizo en forma de progresivo, ¿verdad?, que es el caso de Fernando Lugo, ¿verdad? En su entonces le había dado en una primera etapa un 7%, después complementó con un 5%, después con un 5%, llegamos alrededor del 7% por forma progresiva, ¿verdad? Entonces, el impacto, si bien es cierto, puede ser importante, ¿verdad? Pero eso no debería debilitar sobre todo al empresario o bien al consumo mismo. Existe muchos lugares, siempre odioso poner ejemplo a otros países, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, Brasil, para ello es necesario el reajuste salarial a los efectos del mayor consumo que pueda tener el trabajador. Acá nosotros en Paraguay, y acá de parte de DENIT puede mencionarnos estadísticamente casi el 80% son trabajadores que están aportando a través de su IVA, ¿verdad? Y eso es lo que está moviendo hoy día la economía, ¿verdad? Entonces, entendemos nosotros mayor poder adquisitivo, mayor consumo, y va a dinamizar la economía sobre todo, ¿verdad? Ahí también hay que entender que cuando se mira del todo, también tenemos que entender que hay pequeñas empresas, pymes, ¿verdad? Gente que tiene empresas familiares, gente que mismo en el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo, que hasta hoy en día, por más de que se formalizó el trabajo de la casa, no se le paga como se le tiene que pagar a la empleada. Entonces, cuando se aumentan grandes proporciones, también va a pasar o que va a haber gente que va a quedar desplazada o que va a seguir estando por debajo de esos números, ¿verdad? Entonces, sí, entiendo que de ese lado va a haber un argumento sólido, probablemente a eso agregarle que el sector empresarial tiene mucha afinidad con este gobierno. Por ende, yo creo que en los últimos años tampoco ha prosperado ningún tipo de ajuste más cercano al consumo real del trabajador. Entonces, ahí yo creo que sí va a haber nuevamente esa puja que claramente el sector empresarial no quiere perder. Pero hay realidades que también conviven. Una economía, como decía ayer Ramón, muy informal, que trabaja quizás
pagando el salario mínimo un poco más, pero que no declara o que no le hace figurar en el IPS. O sea, hay un ecosistema que también se mueve, ¿verdad? Yo creo que lo que sí se puede también ir apuntando, y me parece muy interesante lo que decía de tener una canasta que se cuide, una canasta del trabajador que constantemente esté revisándose qué le está impactando, ya sea cuestiones estacionales, climatológicas, de importación, y ver que esos productos no fluctúen tanto en el año, de manera que el trabajador tenga cierta previsibilidad. Sí. A eso le agregaríamos políticas públicas que funcionen. Justamente eso, que resaltar, ¿verdad?, lo que es las políticas públicas. Sin salud, por ejemplo. Sin salud. ¿Cuánto uno gasta en medicamentos si se llega a enfermar? La cobertura real de la educación, ¿verdad?, que hasta ahora creo que son útiles y nada más, ¿verdad? La familia debe costear los uniformes, la mochila, el traslado y otras cosas más, ¿verdad? Y en eso se va tu salario. Sí. Por eso es importante lo que, por último, que mencionó la compañera Gaby, relacionado al costeo o el seguimiento de los precios, ¿verdad? Nosotros como centrales sindicales hemos, aparte del planteo de desindexar el salario, también planteamos un instituto interinstitucional a los efectos de poder hacer ese monitoreo y a los efectos de tener un dictamen, ¿verdad?, de cuánto realmente es la pérdida de ese trabajador en este año, ¿verdad? No esperar 10 años, como hoy día hace el BSP, a los efectos de saber si hace 10 años vos perdiste o ganaste en este caso, ¿verdad? Porque este es un dinámico en la parte económica sobre todo, y en parte de consumo, con más razón, es justamente al libre mercado que siempre se dice, es dinámico y es diario y es mensual, anual, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros planteamos esa posibilidad de tener un instituto a los efectos de hacer este monitoreo y de tener realmente un dictamen a la realidad, ¿verdad? Entonces, no descartamos la participación activa, que nos parece muy importante siempre en un país serio, ¿verdad? De cuidar la parte monetaria, que es el BCP en todo caso, ¿verdad? Porque hoy día el BCP, aparte de cuidar la inflación, también nos da recetas, ¿verdad? Entonces, allí está eso siempre hablamos desde el punto de los trabajadores, nuestra desconfianza, ¿verdad? Esa desconfianza, si yo estoy cuidando para la exportación, como se dice, ¿verdad?, de que mi economía sea sano y de que no tenga una inflación superior inclusive alrededor, ¿verdad?, de que en mi internamente yo como tengo que cuidar también eso. Entonces por ahí viene nuestra sospecha siempre en cuanto a que desaparece la necesidad real del consumidor o del trabajador de su salario con los intereses más transnacionales, ¿verdad? Entonces, la exportación sobre todo, ¿verdad? Porque si hoy día nosotros, y siempre yo creo que no es necesario que uno sea economista, siempre se habla mucho de la macro, que supuestamente afuera, etcétera, etcétera, pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos que tiene que permear hacia la población o hacia el trabajador? O sea, no solamente el trabajador, bueno, todos somos trabajadores, ¿verdad?, pero hacia el consumidor real de lo que se plantea afuera cuando se dice que una economía estable, un crecimiento continuo, ¿verdad?, que muchas veces no refleja esa realidad del consumidor en sí, ¿verdad?, que es justamente el trabajador. Y yo creo que Paraguay también sigue en ese desafío de salir del salario piso. En Paraguay el salario piso es el techo. Sí. Por años se estanca el salario piso de un trabajador y eso es muy injusto. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que tener una política más agresiva en cuanto a eso para despegar un poco al trabajador que ya tiene muchos años dentro de su empresa. ¿Por qué no crece? ¿Cuál es el problema de que siempre esté ahí? Es que nunca puede alcanzar más. Siempre está o empatando o perdiendo. Entonces,
hay una franja muy importante que se queda ahí o que tienen que salir y tener otro trabajo. Tiene que hacer de Uber, tiene que estar teniendo un negocio, una venta de empanada, algo así, para llegar a fin de mes. Entonces, el salario piso tiene que dejar de ser un techo en Paraguay, porque es una necesidad y hay que decir qué es lo que falta para eso. O nos falta más educación, nos falta capital humano, tenemos que invertir en la facultad, en la universidad, estudiar cuáles son las carreras que hoy son necesarias. Entonces, es realmente ser más agresivo en eso y decir, bueno, si hoy el empresario no quiere pagar más por un trabajo que ellos pueden decir operativo nada más, entonces, ¿qué es lo que necesitas para pagarle más a ese trabajador? Y ser realmente intencionales en que la ciudadanía viva mejor. ¿Cuándo se van a sentar a...? Bueno, hasta hoy día no tenemos todavía una fecha concreta, ¿verdad? Si bien, como dije al principio, son todos anuncios que hoy día se tienen. Nosotros tenemos una mesa sindical de unidad de trabajadores, ¿verdad? Hemos remitido varias notas ya al ministerio. Hay un espacio que se llama Consejo Consultivo Tripartito, donde participan el Estado, trabajadores y empleadores, donde nosotros queremos discutir justamente esta política, ¿verdad? Porque no vale la pena de que nosotros nomás insistamos y no exista esa política pública realmente, ¿verdad? O el interés también de lo que mencionaba recién Gaby en cuanto a verle a ese trabajador pueda tener un crecimiento intelectual, profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tiene mucho que ver el gobierno, no somos todo Estado, es decir, el gobierno o el gobierno de turno en ese sentido, ¿verdad? Y ahí está la política pública de salario, empleo, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos una población que el famoso jóvenes, ¿verdad? Que hoy día entra en el mercado laboral y muchas veces con la deserción, porque hay que ser honesto en eso, y existe la migración por culpa de eso, ¿verdad? El éxodo inclusive de compatriotas que van afuera en busca de nuevas realidades económicas, ¿verdad? Para poder ayudarle a su familia o el estudio de sus hijos, etcétera, etcétera. Ahí algo que se desmembra es lo tradicional que es la familia misma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se debería ver también, ¿verdad? Entonces, la excepción de jóvenes profesionales mismo, ¿verdad? De que se va en vamos a poner una empresa X, ¿verdad? Y le dice, sí, no hay problema, le presentas tu currículum, soy esto, soy lo otro, técnico o especialista, tal cosa. Ah, sí, no hay problema, salario mínimo. Entonces, ahí hay una decepción justamente muy grande y ahí sería interesante lo que menciona la compañera en cuanto a hacer a partir del órgano natural que debe cuidar todo esto que es el Ministerio de Trabajo. Si falta fortalecerle, hay que fortalecerle al ministerio para que pueda hacer realmente el trabajo, el rol que uno necesita, ¿verdad? Desde que se creó, digámosle, esto del trabajo en sí, siempre se vio de que capital y trabajo no van, o sea, trabajadores o empleadores no van solos, siempre van juntos, ¿verdad? Pero necesitan también de un árbitro que pueda también regular todos esos relacionados tanto a cumplimiento de sus labores, los trabajadores que tienen famosos derechos y obligaciones, sí. Y mismo la patronal también, ¿verdad? Entonces, dentro de un Estado de Derecho, se debe respetar todo eso, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema en particular, es la del salario en sí, necesitamos una política que no sea el piso, como se dice, y buscar la forma de incentivar el crecimiento profesional o la inserción laboral del trabajador. Existe hoy día muchísimas leyes que lastimosamente quedaron en los papeles, ¿verdad? Que hoy día no se implementa. Decía un comentario la compañera relacionado a trabajadores domésticas, ¿verdad? Inclusive y a sabiendas de que la mayoría, y es un porcentaje muy grande, quien contrata a una trabajadora doméstica es ese trabajador también que tiene que salir afuera a los efectos de poder sustentarse también, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad enorme
con respecto a eso de mirar un poco esa realidad para poder corregir, en todo caso, reencauzar, ¿verdad? Esa economía que es tan importante que es, ¿verdad? Entonces, hay mucho trabajo, pero no podemos quedarnos solamente en anuncios o quedarnos en las intenciones, hay que llevar a la práctica sobre todo. ¿Qué porcentaje de los trabajadores y trabajadoras ganan el sueldo mínimo? Sí. Nosotros tenemos un parámetro, ¿verdad? Que para poder medir, sobre todo, que el único que nos da la formalidad, sobre todo, ¿verdad? Que es el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que para hoy día alrededor de 800.000 trabajadores cotizan a lo que es el IPS. De eso, ponerle casi un 70% son sobre salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que tenemos, ¿verdad? Acá Gaby creo que me va a corregir en todo caso, el PEA, que es la población económicamente activa, está alrededor de 3 millones de trabajadores, y eso implica a los 800.000 alrededor de 27-28% es formal, ¿verdad? Entonces, ese es el porcentaje que hoy día tenemos, y eso no estoy diciendo yo, sino conforme el famoso oficiales que a través de INE, ¿verdad? Que nos parece un trabajo interesante, pero siempre tenemos nuestra reserva con respecto a sus informes. ¿El costo real de vida cuál es? Ahí ya depende mucho del consumo, ¿verdad? Y acá lo milagroso de todo esto del salario, ¿verdad? Que justamente el consumo hizo a que el trabajador se adecue, inclusive, ¿verdad? Lo que permite el salario. Lo que permite el salario, ¿verdad? Antes, por dar ejemplos, el corte tradicional era el puchero, la carnaza, etcétera. Hoy día es incomparable, ¿verdad? Y entonces uno recurre a otros alimentos, que por ejemplo el pollo, sí, pero hoy día también está subiendo todo. La carne, cerdo, que era una de las opciones que se tenía, también subió totalmente, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, mandioca, que conseguíamos antes 2.000, 1.000, hoy día 8.000 guaraníes prácticamente, o sea que es casi el precio del panificado. Entonces, claro. Las comidas tradicionales muchas veces hoy día están desplazándose, claro, por otros alimentos, claro, ¿verdad? Entonces, el litro de leche, por ejemplo, que antes estaba entre 3.000 y 4.000 guaraníes, hoy no va a encontrar por debajo de 7.000, 8.000 guaraníes. Por 10.000 te vas al súper y no compras un desayuno o una merienda. Todos los fines de semana me voy al súper y hago las comparaciones, ¿verdad? El sábado nomás tuve, hoy día está un X de una empresa, un lácteo, está 7.350 oferta, ¿verdad? 7.350 el litro, ¿verdad? Y el que normalmente llevábamos, ese pasteurizado creo que se llama, ¿verdad? Sí, la leche entera estaba alrededor de 3.000, 4.000, hoy día está casi alrededor de 6.000 guaraníes también, ¿verdad? Sí. O sea que tenemos un costo, una presión sobre todo, ¿verdad? De precio hacia el consumo, que hace a que, como dije desde un principio nuevamente, ¿verdad? De que nuestro salario o el salario del trabajador que gana el salario ha migrado totalmente a un solo indicador, que es los alimentos. Los alimentos. Sí. Y para complementar lo que decía y tener una mirada un poco más adelante, lo que hoy el trabajador está comiendo, lo que hoy sobrevive con cocido, café negro, con la tortilla, come chipa, come empanada. ¿Qué se traduce eso dentro de 20, 30 años? En la salud de esa persona. Y va a impactar directamente en el presupuesto del Ministerio de Salud, y eso a la vez va a generar más presión al fisco. Vamos a tener menos trabajadores capaces de mantener la actividad económica en el país. O sea, una ciudadanía que no se alimenta, que no cubre sus alimentos básicos con valores nutricionales importantes, lo que le estamos llevando al futuro es a tener gente enferma. Sí. Y encima con un sistema de salud demasiado deficitario. Sí. La FAO, por ejemplo, tiene unos indicadores
de la alimentación, ¿verdad? De que mínimamente debe haber un desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Son 5 alimentos diarios y que tiene así su porcentaje de nutrición conforme a lo que uno necesita, ¿verdad? Si vamos en eso, nosotros tenemos un estudio sobre eso, hablo de la CNT, donde pusimos justamente cuánto costaba un desayuno, una media mañana y un almuerzo. Tu gasto diario, si vamos a irnos en eso, por persona, son 120.000 guaraníes. ¿Y cuánto es el jornal? Y 105.000, ¿verdad? Si no me ¿Y equivoco. cuánto es el valor actual del 100.000? El año pasado habíamos hecho que estaba 61.000 guaraníes. Sí. Eso es decir que para el valor real de un 100.000 estás alrededor de 130.000 guaraníes. Sí. Entonces capaz y no le alcanza para hacer toda su comida. Y es para una persona. Sí, un día. Pero Sí. un salario es para generalmente, no sé, una familia de dos como mínimo, y se puede ir 3, 4 personas viviendo de un salario. Bueno, y volviendo nomás a la historia, cuando se inserta dentro del Código Laboral, la ley de 213, en este caso, ¿verdad?, del 93, el concepto de salario mínimo, se veía la unidad familiar que podría vivir con ese salario mínimo, ¿verdad? Esta unidad familiar era papá, mamá y 2 hijos, ¿verdad? 4 integrantes. 4 integrantes. Hoy día, si mamá no sale a trabajar, si papá no trabaja y aparte de que papá o mamá, ambas partes, ¿verdad?, no trabaja fuera de lo que es, de donde está formalmente, es imposible de alcanzar, ¿verdad? Entonces, ahí, no me acuerdo si era Patricia Sí. o Gaby, lo que mencionaba de que uno tiene que complementar su salario con los famosos trabajo de plataforma, Los trabajos extras. ¿verdad? De quitar tu puestito mesa, de sí, comida. tu mesa ahí, hacer tu empanadita, tu asadito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que conduce justamente también a la informalidad misma, ¿verdad? Y después Entonces, el hijo mayor de la familia que ya se ve con esa obligación de también generar exactamente. sus ingresos. Yo voy a ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos grandes, ¿verdad? Los 2 trabajan, ¿verdad? Si bien es cierto, yo gano más por mi profesión misma, yo soy abogado ahora, gano más, ¿verdad? Pero yo me inicié en, era carretillero Sí. en el supermercado, hace mucho tiempo, no soy viejo, pero soy antiguo, ¿verdad? Después trabajé en una empresa que en su momento fue pionero acá, que era de limpieza, ¿verdad? Después trabajé como vendedor, y lo peor de todo que era vendedor de seguro de sepelio, ¿verdad? Por decir, lo que todo el mundo no quería en ese entonces, hoy día es una necesidad básica, Sí. ¿verdad? Después trabajé como en transporte público, ¿verdad? Y aparte, cuando trabajé en el transporte público, empecé a incursionarme dentro de lo que es el sindicalismo, y me pareció muy interesante también acompañar la práctica que hago con el sindicalismo con una profesión que me parecía que iba en forma dual, ¿verdad? Entonces estudié y bueno, y me recibí, ¿verdad? Trabajando siempre, ¿verdad? Entonces, ahí te dan un concepto de que se mencionaba hace rato, si uno no da oportunidad en el empleo mismo o las condiciones de vida de un país, es muy difícil de superarse, ¿verdad? Entonces, para que esa condición de país pueda haber, tiene que haber, insistir en esto, en políticas públicas, ¿verdad? Y esas políticas públicas debe reflejarse realmente a la economía que tiene el país. No decir tenemos un crecimiento de 7, 8 o una inflación menor a todo lo que es alrededor, pero tu población no está creciendo o no tiene calidad de vida. tiene calidad de vida. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos gente que realmente se ponga las pilas, como se dice, ¿verdad?, al respecto de llevar adelante no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad?, este trabajo que hay que hacer, que es manejar el Estado en sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace falta? Voluntad política. Voluntad política. Interés real. Y patriotismo, sobre todo. Eso es lo que necesitamos. Porque una de las cosas también que dejamos de mencionar, que actualmente la gente destina mucha parte de su salario en
trasladarse en su auto, en su motito, porque el sistema de transporte público también es un problema. Sí. Es que el país en sí es muy hostil para el trabajador. Sí. Trabaja más de 8 horas. Porque en tiene Paraguay que salir se trabaja como 2 horas de su casa para ir a esperar el sí. colectivo. Sobre eso tiene que ir a estudiar con eso. Tienes que trabajar sábado, se trabaja domingo. O sea, es complicado para el trabajador. No tiene vida el trabajador promedio. Y a eso le agregas que tiene un salario que no le alcanza. Ponerle trabajas todo lo que tenés que trabajar o más, pero ganas bien. Y te da para salir de vacaciones, para comprarte tu vehículo, para invertir en lo que vos quieras. Pero en realidad acá es para sobrevivir. Acá es para pagarle, porque venimos de muy atrás, como se dice, venimos mal. Y la mayoría del trabajador hoy tiene que cubrir los gastos de su papá, de su mamá. Tiene que cubrir su gasto de su casa. Entonces, no es real. Y cuando escuchamos el plaeo de que no, la economía está mal o no, que el empresario siempre cuidando sus utilidades, en realidad es muy poco empático con ese que le produce en su día a día. Porque ese tiene que resolver muchos problemas más con muy poco salario, ¿verdad? Entonces, es también una cuestión de que podamos como ciudadanía avanzar hacia entender las necesidades de todos y poder renunciar a esa necesidad de siempre buscar el capital más que el bienestar. Finalmente, creo que todos nos necesitamos, tanto el empresario al trabajador como el trabajador al empresario. Es una cadena y todos necesitamos vivir bien. Entonces, a partir de ahí, generar esos consensos, el gobierno tiene que ser esa plataforma para que se cree ese escenario y a partir de ahí arbitrar las medidas necesarias para llegar a ese buen puerto. Somos un país muy chico, yo creo que se puede hacer ese tipo de cuestiones, hacer votaciones, hacer consenso, hacer estadísticas, números que nos permitan llevar a la realidad del trabajador y poder encontrar soluciones a tiempo. Estamos a tiempo. Sí, de hecho, complementar nada más lo que decía Gaby. Es cierto, necesitamos ese árbitro que pueda dar los medios necesarios a los efectos de este crecimiento que realmente necesitamos todos, ¿verdad? Decías relacionado al costo de vida, decías relacionado al salario mismo, y ahí hay que entender también si yo puedo ganar 10 millones como salario mínimo, pero si no existen esas condiciones de políticas públicas realmente que me garantice esa salud, me garantice transporte público, que yo salga de mi trabajo, encuentre un colectivo para irme a mi casa, que tenga seguridad sobre todo, y que mi chico se vaya a la escuela tranquilamente, que esas condiciones sean necesarias a los efectos de que mi salario realmente me pueda servir. No que yo esté comprando mi famoso chileré, ¿verdad? Y eso ya me genera gasto, por un lado, porque uno lo es de segunda mano, segundo tengo que comprar esto, lo otro, mantener, condicionar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Combustible, que hoy día sabemos que es muy caro, ¿verdad? Entonces, esas condiciones, al no tener lo que yo gane, los 10 millones, se me va a ir todo otra de ahí, ¿verdad? Entonces, para el trabajador puede tener un buen salario, pero si no existe otras condiciones que acompañan ese salario mínimo, vamos a quedarnos nuevamente en estas mismas condiciones y vamos a seguir siempre discutiendo estas mismas cosas. Entonces, es la realidad que tenemos. Gracias, Ramón. Gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes por el espacio, mi respeto de siempre, ¿verdad? Y cualquier cosa estamos a la orden que podamos conversar sobre todo. Gracias, Gaby. Un gusto estar con ustedes. Gracias a Evelyn Gamarra, que nos asistió en la edición de sonido, a Hilda Rodríguez y a Daniel Espinosa en la coordinación editorial.
Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por seguirnos y nos vemos el próximo miércoles.